encuentren bien. Bienvenidos a una emisión más de Zona de Mir. Ya saben, es un espacio en el cual vamos a conocer el trabajo de gente emprendedora y gente que se dedica a alguna actividad destacada. En esta ocasión tenemos a Cristian Gómez. Cristian Gómez es abogado, es licenciado en Derecho y se dedica a una actividad no muy común y muy interesante. Entonces el día de hoy pues, nos va a platicar acerca de su actividad. Cristian, ¿cómo te encuentras hoy? Pues la verdad muy contento, bastante contento. Sé que normalmente es un discurso que te deben decir seguido porque además fíjate que el espacio está muy agradable, pero por el tema de la pandemia hace como que varios meses no salía, excepto para cuestiones laborales, y la verdad es que me da mucho gusto poder convivir contigo, con tu audiencia, con todos en general y poder platicar con otras personas. Ahora sí, Estamos en cautiverio. Así es, ahí estamos. Correcto. Cristian, coméntanos un poquito de ti. Bueno, pues yo soy abogado, soy de parte de la Facultad de Derecho. Tengo una maestría en Derecho Procesal Constitucional y Amparo y tengo un despacho, una oficina que se llama International Court, donde nos dedicamos a dos particulares rubros: los extranjeros y las empresas. Cuestiones de procesos jurídicos como constituciones, residencias, visas por oferta de empleo, permiso de las empresas para contratar extranjeros. Y estuve viviendo un tiempo en Canadá, donde ahí estuvimos incursionando temas migratorios, para que así como nosotros ayudamos y damos consultoría jurídica a los extranjeros que quieren residir o invertir en Yucatán, pues igual poder tener esta ventana de oportunidad para los yucatecos o mexicanos que quisieran, por ejemplo, ir a estudiar a Canadá, ir a trabajar a Canadá, ir a invertir a Canadá, entre otras maneras. Okay. Así es. ¿Y por qué Canadá? Pues fíjate que Canadá es un país que personalmente me trató muy bien. Creo que es una muy buena área de oportunidad. ¿Por qué? Porque es uno de los países más multiculturales del mundo, porque la seguridad que tiene es parecida, de hecho, a la ciudad de Mérida. Es una ciudad con gente amable, es una ciudad, tiene ciudades o provincias, culturalmente hablando, muy diversas. Por ejemplo, a mí me tocó estudiar en la ciudad de Montreal. ¿Qué estudiaste ahí? Yo estudié lenguas y después estudié migración. Okay. Sí. Y me tocó estudiar con gente de Ruanda, me tocó estudiar con gente de Bélgica, me tocó conocer árabes, me tocó conocer judíos, me tocó conocer, muchas nacionalidades. Sí, yo creo que en mi salón había como 14, 15 nacionalidades diferentes. Entonces, si a mí me hubieran dicho que al final del año o del curso escolar iba a tener amigos en Japón, sí, la verdad es que no lo hubiera creído. Y eso además, profesionalmente, para quien sea, te abre la oportunidad de poder tener mayores relaciones. Y por ejemplo, si el día de mañana quisiera yo invertir, o si quisiera, por ejemplo, irme a Japón, pues ya tengo al menos un contacto que me puede servir como vinculatorio para ese tipo de cosas, ¿no? Así es. O sea que tu acercamiento con Canadá viene de hace mucho tiempo. Sí, es un país que ya lo tenía en la mira desde hace algunos años. Ya. Y sí, la verdad yo quedé encantado. Tuve la oportunidad de estar en diversas ciudades, como en Toronto, como en Longueuil, Montreal, Laval, Quebec City, Niagara Falls, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que todas son, ahora sí que un encanto. Es un muy buen país para vivir, porque además acá el mínimo es el salario mínimo, pero allá el salario mínimo te da para vivir, porque además te pagan por hora. Si trabajas horas extra te las pagan. O sea, no hay tanto como el amor a la camiseta, sino es una cuestión laboral un poco más en forma, culturalmente hablando, ¿no? Aparte de eso, tengo entendido que Canadá es uno de los países con mejor calidad de vida. Sí. Canadá, Australia, tengo entendido también. Sí, no de sé hecho, ¿qué otros países de hecho más? un dato cultural es que, por ejemplo, la reina Isabel es la soberana de Canadá. Okay. De hecho, en Canadá, como es, por ejemplo, en Australia, también son monarquías parlamentarias. Así por eso Justin Trudeau es primer ministro, sí, por ejemplo. De hecho, si uno agarra el billete de $20 canadiense, ve la fotografía de la reina, se agarran las monedas. Entonces, esa administración, ese estilo de gobernar, esa calidad de vida sobre todo, pues es lo que se va reflejando en los diversos países, entre ellos Canadá. Y sí, sí todavía guarda muchísimo la calidad de vida que uno debe tener. Por ejemplo, cuando comenzó el COVID, yo tenía amigos que perdieron su trabajo y automáticamente el gobierno aplicó un programa para desempleo. O sea, como un desempleo universal. Te arropan, pues. Sí, bastante. O sea, tú como extranjero llegas a Canadá y tenías un trabajo, pues. Sí, o sea, los extranjeros cuando son residentes tienen un permiso de trabajar abierto o un permiso para trabajar cerrado para una empresa en específico. Ok, en este caso, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, los que estaban trabajando y perdieron su empleo por la pandemia o lo cerraron por el lockout que hubo en Canadá de todo el mundo, hasta acá en Mérida se cerraron las empresas. Entonces el gobierno absorbió los gastos de las familias canadienses, pero no solamente de los ciudadanos, sino de los extranjeros.
que en muchas ciudades, como por ejemplo Toronto y Montreal, Sí. hay más extranjeros que canadienses en sí. Si uno se va, por ejemplo, a otras ciudades como por ejemplo Quebec, pues ahí hay más quebecuas que migrantes. Ok. Pero si uno se va a Montreal o se va a Toronto, ve muchísimos más extranjeros. ¿Por qué esa situación, eh? Pues yo creo que depende mucho la multiculturalidad y la expansión mundial que ha tenido ciertas ciudades. Es como por ejemplo, Como Cancún. o como Los Ángeles, pues. Así es, que hay, por ejemplo, que hay más mexicanos en Los Ángeles que en algunas ciudades de México. Totalmente. Tengo entendido que sí, que Los Ángeles es la ciudad Con más donde mexicanos. más mexicanos existen en los Estados Unidos. Es correcto. ¿Verdad? Entonces, lo mismo pasa, o como por ejemplo cuando va uno a Playa del Carmen, Huatulum, Sí. tú caminas por la calle y sí ves mexicanos, pero lo ves en contraposición con los extranjeros. Totalmente. Entonces, eso extrapolado a Canadá, así pasa. O sea, hay algunas ciudades donde son más los migrantes que en realidad los canadienses. Entonces es padre porque tú siendo extranjero tienes un gobierno que te arrope siendo residente y la verdad es que ha tenido muy buenas políticas. Y esas políticas positivas, pues, ¿a qué se deben? ¿O por qué son así? Yo creo que de la manera de gobernar. A diferencia de otros países, no digo incluyendo el de nosotros. Digo, hay partidos donde hacen, como en todo, hay partidos conservadores y partidos liberales. Ujú. El partido, por ejemplo, partido conservador es el partido quebecuá, donde vela tal vez un poco por los intereses de los nacionales. Sin embargo, Justin Trudeau es de corriente liberal. Sí. Entonces yo creo que las políticas que se han efectuado va ad hoc a eso, o sea, a un naturalismo, se van más a una cuestión de pro-migrante, de derechos humanos, de ahora sí que Más apapachar a todos. sensibilidad, pues. Y además pasa un tema muy curioso que lo voy a decir desde mi personal punto de vista, no es algo científicamente comprobado, pero sí es algo visualmente comprobado. Sí. En Europa, el europeo ya es grande. ¿Me explico? En Canadá pasa algo muy similar, el canadiense ya es mayor. Entonces, la edad productiva del canadiense, entre que algunos ya no se casan, otros ya no tienen hijos, o ya tienen otra... Como ahorita hay gente que dice, no me caso, no quiero tener hijos, Inclusive quiero viajar con mi esa pareja, con mi novia, con mi cultura, esposa, etc. Esa cultura se está generalizando en varias partes del mundo, ¿verdad? Sí. El hecho de que me voy a casar, pero no voy a tener hijos. Sí, ¿Ya? sí, digo, yo lo veo bien. Claro. Digo, ahora sí que cada quien forja como el destino Claro, que quiere tener, totalmente. pero es algo muy, muy presente ahora Muy sí. común. Entonces, en esa lo parte. que hacen es que para que un país sobreviva, pues los países sobreviven mediante la productividad de su población. Entonces, si tu población se está alejando de la edad productiva, necesitas meter gente para que trabaje, genere impuestos y ahora sí que pueda seguir con los servicios, con el fisco, con la hacienda, con el tesoro de un país. Entonces, por eso hacen invitaciones, o hay muchos programas a veces donde dicen, invitamos a ciertos mexicanos, o tantas, ¿cómo se llama? Residencias por oferta de empleo al año, o tantas residencias de estudiantes al año, para que entonces los migrantes vengan y esos migrantes en edad productiva sigan generando, mediante su trabajo, impuestos, pues la vida o el fisco del país, por llamarlo así, ¿no? Ok. Oye, ¿y cómo viene la idea a tu mente del proyecto del despacho que se dedica a atender situaciones migratorias? Estaría bien decirlo. Yo creo que la vida me puso allá porque yo de toda la vida quería, de acuerdo que siendo estudiante, mi primer proyecto fue trabajar en una notaría, como buen abogado. Su primera chamba tiene que ser en una notaría. Y en ese tiempo yo estudiaba 2 carreras al mismo tiempo, estudiaba contaduría en FECA y estudiaba Derecho en la Facultad de Derecho. O sea, al mismo tiempo estudiaste las 2 carreras. Al mismo tiempo, Oye, sí. ¿Y tus horarios no coincidían? Porque lo que pasa es que hay un apartado en la Facultad de Derecho donde pasas a la tarde. Sí. Y en FECA escoges tu horario, depende de tu promedio. Bueno, al menos cuando yo estudiaba, así era, ahorita no sé. Pero depende de tu promedio, tú agarras las materias, o sea, tú entras primero a la plataforma y agarras sus materias, entonces tú armas tu horario. Si te fue muy mal, te tocaba a veces que vayas de 7 a 9, de mediodía a 2 de la tarde y de 8 a 10 de la noche. Pero si alcanzabas un buen horario, pues tú lo acomodabas de acuerdo a tu vida, ¿no? Ok, estoy preguntando eso porque yo salí de la facultad hace 20 años. Entonces, este es un súper joven a mi lado, entonces por eso desconozco el hecho de que en mi época no había ni plataforma. Pues ahí estábamos. Entonces pues yo dije, pues estudio 2 carreras, me van a contratar. Sí. Me van a contratar rapidísimo. Y me acuerdo que no fui a las 100 notarías, pero yo creo que fui a las 50. Fui a la Colonia México, a la García Jiménez, y llevaba mi currículum. Y de entrada pues pasaban muchas cosas, o no estaba el notario, o le decía a la secretaria, aquí está, yo estoy seguro que la secretaria agarraba
decía mi Déjame tus currículum. documentos, nosotros te hablamos. Es que dejaba mi currículum en un cajón y hubo una que está en la calle 29 de la García Jiménez, que hasta la fecha sigue allá, en donde me atendió el abogado Salvador Ávila, que es un tipazo, un abogado extraordinario en toda la extensión de la palabra. ¿Notario? No, era el abogado titular. Ok. Y el notario era Rubio Goff. No sé, Ok. no sé si sigue, pero sí, él era el notario en esa época, ¿no? Y lo entrevistó, o sea, me entrevistó, tal, esto, lo otro, y me dice, me caíste re bien, pero no estamos contratando, me dice. Y Sí, yo, pues, sí, pues no importa, digo, pues aquí estoy, estamos a la orden para lo que necesite, pues muchas gracias. La verdad es que el señor me cayó bien. Sí. Y agarré y me acuerdo muy bien que dije, esta es la última notaría que agarro, ya. Sí. Y efectivamente pasó creo que 1 o 2 semanas y me habló y me dijo, oye, ¿sigues disponible? Y yo, pues sí, te abrió un espacio en Derecho Internacional, Sí. ¿le metes? Y yo dije, sí. Dije, Algo. no, claro, Derecho Migratorio Internacional, Nada. no es, o sea, lo ves en la carrera, pero Sí, de pasada, ¿no? Un semestre, si acaso. sí, y le dije, sí, le meto, no hay problema. Entonces agarré, me dijo, ok, la próxima semana te presentas, prepárate. Me acuerdo que agarré, bajé leyes, bajé Claro. libros, y la verdad es que el estudio siempre se me dio. Ok. O sea, yo leo algo y es muy fácil que yo lo dijera, entonces agarré y estudiar, porque no hay otra manera de aprender esa carrera o esa materia Así es. que practicando la teoría, y la teoría pues tú adquiriéndola, ¿no? Y ahí comenzó, hice unos meses allá en la notaría, la verdad es que fue muy buena la abogada porque me enseñó, pues ahora sí que bastantes cosas que pues uno como estudiante desconocía. De allá termina porque tengo que comenzar mi servicio y mis prácticas Te jurídicas. sales de la notaría. Me salgo de la notaría precisamente por eso, lo hago en el jurídico de la Autónoma de Yucatán. Ok. Y de allá, cuando termina pues el servicio y las prácticas, pues dices, ¿y ahora qué? ¿Para dónde nadamos? Y le dije, pues es internacional. No sé notarial, lo aprendo también, pero hoy por hoy ya sé notarial, ¿no? Pero en ese tiempo dije, pues pongo una oficina que se dedique a Derecho Internacional. Y así, y me comencé a entrevistar iba mucho a relaciones exteriores, iba mucho a consultar el Instituto Nacional de Migración, le preguntaba cosas a las embajadas, y de toda esa información fue lo que hoy por hoy pues ya nos hizo carrera en poder dar este tipo de servicios, porque además no somos muchos. O sea, los abogados que se dedican a esto son poquísimos, porque además los ves, ¿me explico? O sea, te los topas De hecho, yo soy el primero que conozco en esta Sí, rama no, de derecho, ¿no? Sí, pues son muy pocos. Sí, somos muy Menos que poquitos. todavía. Y pues así comenzamos el tema. Ok, ¿y dónde tienes el despacho o la oficina? Nosotros antes de la pandemia estábamos del centrito Ah, ok. a una esquina. Hoy por hoy nos encontramos en la avenida Correa Rachó, entre Altabrisa y Plaza Fiesta, como a la mitad, de la iglesia San Judas Tadeo, Ujú. como a una esquina. Ok, Ahí estamos. Para los que deseen. Sí, cómo no, estamos a la orden. Oye, por cierto, en cuestión de extranjeros, Ujú. ¿quiénes son los que más atiendes? Porque pues digo, estamos en una zona como es Mérida, y entonces de un tiempo para acá igual, tú no me dejarás mentir, se está volviendo igual multicultural. Sí, bastante. No, aquí lo que es Mérida, lo que es Yucatán, pues ya vemos a dominicanos, venezolanos, puertorriqueños, panameños, colombianos. Sí, de hecho, yo creo que tocas un punto muy padre porque la gente no tiene idea Sí. de cuántos extranjeros hay en Mérida, no lo visualiza. El Instituto Nacional de Migración, en un día normal, atiende 100 extranjeros. O sea, puede ser cuestiones de residencias, procesos, asesorías o nada más de, ay, ¿qué hago para que...? O sea, Sí. pero esos son los que vemos, están los que no vemos, los que vienen de visita, los turistas, el ¿cómo se llama? El que viene en reunión de negocios, etcétera, ¿no? Sí. Inclusive vi que aperturaron, creo que hace como 2 semanas, una empresa china, Ok. donde los dueños son chinos, los socios son chinos, y esos chinos vienen a establecerse a territorio meridano. Entonces, pues sí, yo creo que ha crecido multiculturalmente. Respondiendo a tu pregunta de qué atendemos, pues la verdad es que atendemos de todo. Me tocó atender, por ejemplo, el mes pasado a una australiana, que no sé si voy a pronunciar bien el país, pero ella es nacionalizada australiana, pero su país de nacimiento se llama, entonces R-A-A, Lanka, Sri Lanka. No es el Sri Lanka que le llaman. No sé. Pero yo vi sus datos, vi su pasaporte, vi Sri Lanka, sus no documentos. creas que soy muy No. pero lo que pasa es que yo lo identifico por un equipo de fútbol, una selección de fútbol. Ah, mira, la puede selección ser. de fútbol de Sri Lanka. Ah, pues puede ser. Sí, entonces por eso te Pero sí, el país, eso me acuerdo perfecto, digo la pronunciación, no sé sí. si lo estaría haciendo bien, pero Ajá. ese es el nombre del país. Aparte,
Sri Lanka. Sri Lanka. Sri Lanka. Sí. Sri Lanka. Ah, ¿Lo cortamos o porque estuvo como que como que como bien forzado? exacto, sí, sí. como que viva la ignorancia? Todo exacto. Voy a dejarlo en que era australiana. Sí, exacto, Exacto, ok. O como por ejemplo, solo el mes pasado atendí a una persona que era de Australia y tú dices, oye, Australia está literalmente del otro lado del mundo y está en Mérida. Ella vino bajo una residencia que se llama Residencia por Solvencia Económica y hoy por hoy se dio de alta como persona física con actividad empresarial para ella hacer un negocio y contratar personal, pues yucateco, mexicano en general, ¿no? Y así yo este mes atendimos a una polaca nacionalizada americana que tiene un negocio en Valladolid. Entonces, para poner en forma el negocio, tuvimos que internarla también como por solvencia económica y después darla de alta por persona física con actividad empresarial, porque el tema de la sociedad como que no se pudo concretar en ese momento, pero igual es posible. Y así te puedo decir venezolanos, chilenos, atendimos a una señorita chilena que trabaja para inmobiliarias acá en Yucatán, y así consecutivamente, ¿no? La verdad es que los extranjeros se ponen muy contentos en Mérida, les gusta el calor de la gente, y ahora sí que si podemos hacer el vínculo para que ellos puedan seguir continuando sus proyectos de vida, pues qué mejor, ¿no? Y además aportarle a Yucatán. Totalmente. Hoy día ya es más común ver en alguna tienda, en algún banco, etcétera, a gente extranjera, ¿no? Fíjate. Puede ser que en lo personal, pero como sociedad va haciendo que una ciudad crezca, que sea más multicultural, que tenga más relaciones internacionales, que la economía vaya fluctuando muchísimo mejor, ¿me explico? O sea, Mérida, tú creo que lo hiciste de una manera extraordinaria. De unos años para acá, plazas, centros comerciales, inversión, gente, inmobiliarias, ¿cómo se llama? Desarrollos, tierras, etc. O sea, ya no somos la Mérida de hace 10 años. No, totalmente. Y eso viene mucho de inversión extranjera, de inversión nacional, de la gente de lo que vive. El yucateco es trabajador, es buena gente, es bonachón, o sea, es buen vecino. Totalmente. ¿Me explico? Entonces, todo eso en un cúmulo, yo creo que al final de todo beneficia mucho a nosotros, tanto en lo personal como en lo profesional y sobre todo en la economía del país. Yo creo que Mérida se ha ido proyectando mucho a nivel mundial, por ejemplo, en cuestiones cuando de entrada la Semana de Yucatán en la Ciudad de México y después en temas internacionales como por ejemplo los vuelos que han abierto a Estados Unidos o los eventos que han hecho en Milán y así consecutivamente en otras partes del mundo, las inversiones que han hecho en China, etcétera, etcétera. Entonces como que Mérida o Yucatán en específico como que dicen, bueno, pues ya lo ubico. Y de hecho me tocó, la ciudad de Quebec es una ciudad muy francófona, o sea, francófona que no te hablan inglés, que está en Canadá. Entonces ahí fui de visita y me tocó en un restaurante como que famosillo de allá y escuchó que hablaba español con la persona que estaba en ese momento y me dice, ay, ¿de dónde eres? Pues yo soy de Mérida. Y sí conozco. Y yo, me agarró su celular y me mostró las fotos y dijo, sí, el güey de Chichén Itzá y fuimos a Progreso, eso, o sea, en Quebec, ¿me explico? Okay. Entonces, yo creo que esa presencia de Mérida que ya se va escuchando como antes, ¿no? Decía, ¿dónde está Mérida? De Cancún, 4 horas, ¿no? Totalmente. Y inclusive hay gente en la actualidad que así piensa que Mérida es Cancún. Sí, es verdad. O sea, hay gente que piensa que Mérida, ¿dónde vives? En Mérida. En Cancún. No, nada que ver, ¿no? O cerca de Cancún, o en la zona de Cancún. Es el punto de referencia. Y también hay que tomar en cuenta una cosa. Hace muchos años, o sea, le decías a gente del centro norte del país, Mérida, y desafortunadamente nos tenían como el rincón de la Yo creo que había un poco más de desconocimiento. Sí, nos tenían así como que, pues, Mérida está lejísimos y pues ahí inclusive a veces las cosas que pasaban en el centro, digo en general, bueno, malo, noticias, etcétera, como que Yucatán siempre, como que la hermana república de Yucatán siempre ha sido un poco aparte. Estamos un poco aparte. Pero ahora yo creo que sí ha hecho ese match con Mérida, particularmente Yucatán como entidad, de irse proyectando a nivel internacional. Y ese tipo de situaciones igual han cambiado ciertas culturas, inclusive en la vivienda. No sé si recuerdas, hace algunos años, ¿sí? los gobernadores, ahora sí como dato cultural, los gobernadores de los estados, los gobernadores del estado de Yucatán, tenían como política o como tradición prohibir edificios en forma vertical. De un tiempo para acá, ante la cuestión demográfica de gente que no solamente viene de otros estados, sino también de gente que viene del extranjero a vivir a Yucatán, de un tiempo para acá
ya existen más edificios de forma vertical, inclusive en el periférico ya alcanzas a ver edificios de oficinas, condominios, departamentos, etc. Y eso, como bien dices, hace unos 10, 15 años no se veía aquí en Mérida. Entonces esta situación de gente que viene de fuera a residir aquí en la ciudad de Mérida también cambia el panorama en todos los sentidos, ¿no? Claro, y trae tal vez un diferente tipo. Digo, obviamente respetando mucho la cultura, respetando mucho las tradiciones de Yucatán, pero también le dan otro enfoque. Por ejemplo, el centro histórico es inamovible. De hecho lo protege la ley de patrimonios históricos. Pero tal vez si te trae otro, por ejemplo, San Ángelo. San Ángelo son estructuras que normalmente no veías y ahora dices, pues fíjate, está bonito. Claro. O ¿cómo se llama? City Center, ¿no? Pues mira, ahora es un ejemplo como está Plaza Esfera ahí en Monterrey. Es un espacio abierto y fíjate que viene la familia, etc. Entonces, sí, yo creo que al final todo se está adaptando pues la ciudad a los tiempos, ¿no? Nos complementamos más bien, tanto. Y está padre porque puedes aún así reservar las tradiciones y los valores. Y por otro lado, pues abrirle un campo a la modernidad. Sobre todo creo que hace unos días aprobaron de una reforma para que se esté, ¿cómo se llama? La lengua maya, darle más punch en las escuelas y que ya se ponga como materia obligatoria, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que vamos a la par muy bien comunicados con todo esto. Ahora sí, como paréntesis, insisto nuevamente, creo que ya estoy quedando un poquito más grande. Fíjate que en la secundaria, en la prepa, a mí me tocó llevar maya. A mí en la prepa me llevó, pero como optativa. No, yo en la secundaria, en la prepa llevé maya. Y después, pues, la lengua maya desapareció como materia. Y ya ahorita me estás diciendo que parece que lo van a retomar. O sea, como siempre, ¿no? Los clásicos siempre somos clásicos. La moda retro siempre presente. Oíme, Cristian, y la cuestión de los mexicanos que se van para allá. Ok. ¿Cómo es el hecho de que hay gente que decide irse a Canadá o por qué se van a Canadá? Trabajo, cuestiones sentimentales, ¿por qué los yucatecos se van para Canadá? Bueno, hablando solo de los yucatecos, ¿no? Pero pues, quiero decirles que Cristian atiende a cualquier tipo de... Sí, de hecho tenemos gente en la ciudad. ¿No? Digo, si no estamos en la ciudad, afortunadamente por las videollamadas y todo eso, tenemos gente de la Ciudad de México, hemos tenido gente del norte, de otras ciudades. Sí, la verdad es que... ¿Por qué? Ahora, entonces la pregunta correcta es, ¿por qué un mexicano decide irse a Canadá? Pues nos toca de todo, depende mucho de la edad en la que lo estás atendiendo y depende mucho del proyecto de vida, pero hay de todo, hay por la aventura, hay por el estatus, por buscar mejor calidad de vida, por ganar en dólares, que no está mal, porque dicen, pues fíjate que México me gusta, es mi país, su comida es riquísima, lo amo, pero fíjate que pues me gustaría tal vez... Otra cuestión, perdón que te interrumpa, es que hay gente que dice que prefiere irse a Canadá que a Estados Unidos por la cuestión migratoria. Sí, la cuestión migratoria, sobre todo este periodo americano que está pasando, pues sí nos tocó complicado como nación. ¿Verdad que sí? Entonces está padre porque voltearon a ver un país muy bueno, a mi parecer, muy bonito, que se homologa mucho a los Estados Unidos, pero de una manera tal vez diferente. Igual, pero diferente, ¿no? Claro. Podríamos decir más humana. Humana, yo no creo que son los canadienses son extraordinarias personas, son muy buenas personas, pero yo creo que más que humana tienen diferente concepto social. Más que una cuestión humanitaria, yo me acuerdo muy bien que la primera vez el mapa del metro de Montreal está en francés. Yo me paré enfrente y dije, guay, ¿qué es esto? Y me acuerdo que se me acercó una señora grande, una señora quebecoa, salió de la fila de ellos y me dijo, me ayudaba. Y además mi inglés no era tan fluido como es ahorita, porque entonces como que me escuchó medio hablar español y veías como la señora intentaba lo que medio se acordaba de español, pese a que su primera lengua era francesa. Sí. Entonces así son, la verdad es que son muy buenas personas, pero contestando concretamente a la pregunta, varía. O sea, hay gente que se va por mejores oportunidades, hay gente que dice, pues yo creo que es momento de emigrar a otro país, yo creo que o quieren traer más economía a sus familias, porque no es lo mismo cobrar en pesos que cobrar en dólares, definitivamente, y es muy bien pagado el sueldo allá. Y yo creo que hay un poco de desconocimiento, porque una pregunta que siempre así de cajón la mayoría me hace es, oye, vi en Facebook que Canadá está ofertando 10,000 visas para... Te voy a matar porque me ganaste la pregunta. Okay. Bueno, ya. Okay. Y dice, es que es una pregunta obligada. Sí, fíjate, en el Face es común. Y yo le digo, sí, pero no. Yo fui titular de un órgano de la Secretaría del Trabajo. Okay. Y como Secretaría del Trabajo, te digo, el gobierno no da empleos.
el gobierno genera las condiciones para que existan. Eso sí hay que tenerlo muy claro. Hay que aclararlo. Claro, o sea, el gobierno da empleo, sí, a los funcionarios y a los servidores públicos, pero una vez que se llene la base, claro, no, el gobierno sí es cierto, hay empresas de participación gubernamental, pero es otra cosa. Sí. Las empresas son las que ofertan el empleo. ¿Qué pasa? Está incompleta la información. Canadá oferta cierto número de visas por oferta de empleo para los mexicanos. Un ejemplo para que nos entiendan más. Ok, por ejemplo, anualmente en promedio llegan 350,000 estudiantes extranjeros a Canadá. Correcto. Es como que el tope. ¿Me explico? Y eso es información pública, o sea, uno entra a la página migratoria de Canadá, la oficial, la gubernamental, y ahí está el dato. Ya. Entonces, así hay ciertos rubros, igual varía mucho el país. No sé si recordarás para cuando vino Trump, su campaña en la pandemia, dijo, ya no vamos a dar visas por oferta de empleo, así es, porque vamos a priorizar el trabajo de los americanos. Entonces, el que venga por esa razón va contra pared. ¿Por qué? Porque quienes ofertan, quienes aprueban las visas, es el gobierno. Así es. Pero en realidad quien da el trabajo son las empresas. Entonces, mucha gente aplica para eso, pero no sabe que primero tienes, uno, que hablar bien el idioma. Porque yo siempre lo pongo, ¿tú contratarías un belga? Tú dices, pues sí. Pero tú contratarías un belga para tu empresa que no sabe hablar español y necesitas que atienda al público. Pues dices, pues puede ser muy belga y puedo querer contratarlo mucho, pero necesito puede ser que muy belga, pero pues necesito si no habla que lo español, entienda, pues no. claro. O la gente que, por ejemplo, es que fíjate que voy a aplicar por matrimonio. Primero te casas y luego aplicas para la residencia por unidad familiar por vínculo matrimonial. Pero en este caso, pues obviamente te casarías aquí. O te puedes casar en cualquier lado. Ah, te ok. puedes casar allá porque que te cases no debes tener una legal estancia en sí. Ah, ya te entendí. Lo mismo acá en México. O sea, hay personas que están irregulares Ajá. y se casan en el registro civil. porque Pero supongo que para entrar, pues obviamente tienes que entrar bien. Claro, por supuesto. Hay personas que no, pero independientemente si estás irregular o regular, tú puedes hacer actos civiles en ¿cómo se llama? En México. Por ejemplo, casarte, registrar a tus hijos, divorciarte, defunciones, etc. Perdón, me desvié del tema. No te preocupes. Adelante. Entonces, esa es una manera de trabajar en Canadá, pero hay otras, ¿me explico? O sea, la primera es que una empresa te contrate, Claro. entonces ya soy contratado, ahora voy a solicitar. Correcto. Por ejemplo, hay otro que son los permisos de trabajo abierto. ¿Esos Yo cuáles son? me voy como estudiante, me voy a estudiar Derecho, Ok. ¿ok? Entonces, mi visa de estudiante me va a permitir trabajar un part-time, o sea, me va a permitir trabajar 20 horas a la semana. ¿Dónde? Ok. Donde yo quiera. ¿Por qué? Porque mi visa ya tiene un permiso para trabajar. O sea, pero en general a todos los estudiantes les dan Sí. ese... Ah, ok. Sí. En México no, en México tienes que pedir un permiso aparte, Ajá. pero O sea, que cualquier estudiante que se vaya... en Canadá, una vez que tú tengas tu visa por estudiante, tú puedes trabajar puedes trabajar, part-time. o sea, la visa te lo permite. Correcto. La gente normalmente ubica la visa por oferta de empleo y dice, que el empleo, pero la verdad es que es uno de los procesos más complicados. ¿Por qué? Porque de entrada necesitas el idioma. Segundo, necesitas que te contraten. No te puede contratar cualquier empresa, tiene que ser una empresa acreditada. La empresa acreditada, ¿cómo se vuelve acreditada? Mediante un permiso. Y ese permiso que no da el gobierno. Entonces, antes de que comiences todo el movimiento, necesita la empresa tener un permiso para contratar extranjeros. Lo mismo pasa en México. Sí. Las empresas, oye, yo puedo contratar a un extranjero, pero por supuesto. Pero así como si yo quiero vender salbutes en la calle, necesito un permiso de salubridad Así y de es. uso de suelo, así necesito un permiso para contratar extranjeros que en México se llama constancia de inscripción de empleador. Una vez que mi empresa tenga el permiso, ya puedo arrancarme a hacer la oferta de empleo. Pero eso es como que una partecita de todos los programas Sí, migratorios que existe existen. una gama de Entonces, situaciones. cuando ¿no? la gente viene, yo le digo eso. Ok, te lo voy a explicar porque es importante que Sí, porque entiendas el mucha gente proceso. lo dice. Oye, Pero hay otras maneras más fáciles. me voy a trabajar a Canadá. Ajá. Así es. ¿No? O sea, sí llega Sí, cómo no. Sí llega de repente el despistado. Oye, me voy a trabajar a Canadá. Al final del día es una ilusión. O sea, la gente no sabe lo complicado que es migrar. Dejas a tu familia, dejas tus sueños, dejas tu tierra, tu comida. Así es. Hasta te llevas a tu perrito o a tu familia en sí, pero dejas amigos en general. Costumbres. Claro. Entonces, yo escucho la historia porque el perfil igual es muy importante para ver cuál vas a aplicar. Entonces, una vez que me dice, quiero esto, le voy mostrando las opciones. Fíjate que si quieres aplicar para la oferta de empleo, tienes que hacer esto. Que en México se llama visa por oferta de empleo, en Canadá se llama programa para residente temporal extranjero o para trabajador temporal extranjero, depende.
Entonces, existe esta opción, pero fíjate que igual existe esta, y existe esta, y existe esta, y existe esta, y existe esta. Ok, entonces... esta gama, ¿cuál es más fácil para ti? La C. Ok, nos arrancamos con la C. Ok, entonces a ti puede recurrir aquella gente que te diga, Cristian, deseo irme a trabajar a Canadá. Entonces ya tú le planteas la situación damos viable una consultoría inicial para que, pues ahora sí que la persona es necesaria que tenga toda la información posible para tomar una buena decisión. Lo mismo con los extranjeros acá. Los extranjeros dicen, quiero quedarme. Ok, platícame cuál es tu perfil, cómo estás, qué tienes, qué no tienes, y de lo que me vayas platicando, te voy dando las opciones a las cuales puedes aplicar y de allá nos arrancamos para ya tu residencia legal en el país, ¿no? Una estrategia personalizada, pero es importante porque en derecho, pues ahora sí, el famoso depende. O sea, depende de muchas cosas lo que puedas aplicar o lo que no puedas aplicar. Pero sí, pues más o menos lo que hacemos, tanto para empresas como para extranjeros, y hoy por hoy pues estamos incursionando en los mexicanos para Canadá. Ok, entonces ya lo saben, amigos que nos están viendo, aquellos interesados que deseen viajar a Canadá, pues no duden en recurrir a Cristian. Aquí abajito van a aparecer sus direcciones, sus Facebook, su Instagram, todas las direcciones necesarias para que recurran a él. Igual todos aquellos extranjeros que pues deseen regularizar su estancia aquí en Mérida o en México, pues igual no duden en recurrir aquí a Cristian. Claro. Cristian, ¿algo que nos quisieras agregar, tus servicios o alguna cuestión que quisieras comentarnos ya para despedirnos? Claro, de entrada, pues a la gente muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por la confianza ahora sí de poder definitivamente muy amena la muchas gracias, sí, la verdad pasó bastante rápido. Sí, totalmente. A las empresas igual que podemos otorgar servicios para ellos, pero sobre todo pues que se sientan, que se animen. Mucha gente dice, chispales, pues ¿cómo le hago? ¿Me tengo que ir? Esto, lo otro. No, hazlo porque al final del día, mira, yo me fui de Mérida y regresé y Altabrisa seguía siendo Altabrisa y la isla seguía estando allá y el Palacio de Gobierno seguía estando donde está. Correcto. Nos aventuramos y siempre es para crecer como personas, los mexicanos para el extranjero y los extranjeros pues acá en Yucatán siempre tendrán su casa. ¿Tu Facebook, tu Instagram? En Instagram estamos como Cris G. Lara, con H, CHRISG Lara, como las galletas. En Facebook estamos como International Court, ahí nos pueden encontrar. Y también tenemos podcast, YouTube y bueno, estamos hasta en TikTok. Correcto. Bueno, pues amigos, ya lo saben, cualquier cuestión migratoria pueden recurrir con Cristian, que nos acompañó este día. Esperamos que la información haya sido de su completo agrado y sobre todo de gran ayuda para mucha gente que ya está llegando aquí a Mérida. Nosotros nos vemos la próxima. Esto fue Son Emir. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego, un gusto.